Hola, bienvenidos a Historias que Inspiran en Medicina Estética, un espacio donde conversamos con grandes referentes, donde nos cuentan sus retos, experiencia y grandes anécdotas. Yo soy Paola Espinosa y hoy tengo el honor de tener al doctor Raúl Vanegas, maestro mío y de muchos de nosotros. Gracias, Raúl. Por favor, un placer. Bueno, hay muchas cosas que te quiero preguntar, muchísimas. Dale. Primero quiero saber cómo empezaste a estudiar medicina. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó? En realidad yo tenía 3 años, 3. Mi abuela tenía un problema auditivo muy severo y yo le preguntaba a mi mamá por qué mi abuela no podía escuchar, porque tiene una enfermedad así, así, y por qué los médicos no la pueden ayudar. Y no sé, hijo, no la pueden ayudar. Yo era un niño, ¿no? Desde muy chico. Y entonces dije, cuando yo sea grande, voy a ser médico para curar a mi abuela. Eso por un lado. Paralelamente, siempre me gustó investigar, siempre. Mis libros eran de arqueología, de cómo funcionan las cosas. Ay, no, desde chiquito. Esos libritos así, esos libros grandes eran. Y después me gustaba disecar. Me gustaba agarrar los insectos, abrirlos, pincharlos. Mirá, pero tú solo, sin nadie que te incentivaba. O sea, en tu Sí, familia no. Nadie. No tengo ningún médico. Ningún médico. Ni siquiera lejano. Pero siempre me gustó investigar, diseccionar, mirar qué es lo que hay, cómo está formado tal cosa, cómo funcionan las partes del cuerpo. Siempre me encantó. Mirá, muy curioso. O sea que yo me acuerdo cuando era chiquito, que iba en colectivo, y yo miraba a la gente así colgada del colectivo, y yo los miraba y digo, y este tipo seguramente no debe tener idea de cómo está hecho adentro. Ah, te entraba eso. Y sí, pero ¿y cómo va a ser esta persona para vivir con ese cuerpo sin saber cómo funciona? Claro. No lo podía entender. Tenías para que esa, una idea, esa curiosidad full. Sí. ¿Pero tenías interno o lo transmitías? ¿Lo compartías? ¿Se lo comentabas a alguien, a tu mamá? No. Algo, nada, era tuyo todo acá. Era mío, sí. Mira. Eran procesos mentales míos. Mis viejos laburaban mucho, trabajaban mucha cantidad de horas por día, todos los días. Uh-huh. Y entonces yo estaba mucho tiempo solo, digamos, o con amigos. Pero mis procesos de razonamiento eran privados. Pero ya tenías como claro que era la medicina. O sea, todos esos pensamientos te llevan a la medicina. Nunca hubo otra cosa. Y entraste a medicina. ¿Y sabías que querías estudiar? ¿Otorrino? No. No. Yo sabía que quería ser médico. Cuando entré a medicina, sabía que quería hacer algo quirúrgico. Ok. Un poco endocrinología me gustaba porque me gustaba cómo funcionaban las cosas. Sí. Me gustaba no solamente la fisiología, la fisiopatología. ¿Por qué se enferma tal órgano? Eso me gustaba, ¿no? Sí. De hecho, fui ayudante de cátedra de fisiopatología. Mira qué interesante. Pero siempre estaba mi corazón en la cirugía. Y cuando ya estábamos casi terminando, en esa época se podía, yo terminé, me dieron el título en el 89, terminé de estudiar en el 88. Y me dieron el título de médico, pero ya en esa época que se podía, me llevaban a ver operaciones. Yo estaba en tercero, cuarto, quinto año y ya arranqué a ver operaciones. A ver, estaba así. Sí, de mirón, cuando la típica, sí. Y ahí me empezó a gustar, hasta que una persona me dijo, yo tengo 2 amigos cirujanos plásticos, tipos grandes en esa época, ya fallecidos. Me dijeron, ¿querés ir a verlo? Y sí, obvio. Entonces fui a verlo. Uno de mis mentores, Lucho Heredia, un gran maestro de la cirugía plástica, que también se hizo muy conocido con rellenos y con toxinas, muy conocido. Pero yo empecé a verlo y ahí me empecé a deleitar con todas estas cosas. Y dije, dentro de todo el abanico de la rama quirúrgica, la cirugía estética, me gustaba reparadora, pero estética me encantaba. Era que te gustaba. Sí. ¿Siempre fuiste estético? ¿Siempre fuiste estético? Y vos pensá que yo iba a un colegio con el blazer azul, ese como de terciopelo, ¿no? Sí, el que es como ese grueso, sí, viste, bueno, azul, y el pantalón gris. Bien, colegio de curas. Sí. Y en esa época todos iban al lugar donde vendían los uniformes. Mi papá, como fabricaba camisas, me llevaba a una sastrería, que a él le fabricaba las camisas. Entonces me llevaban a una sastrería y me hacían un saco a medida. Entonces siempre
tuve esa cosa, viví entre toda esta cosa de las revistas importadas de ropas de hombre y todo eso. Entonces sí, bueno, te acompañaba un poco la estética. Y sí. Te llamaba. Y la obsesión. La obsesión. Literalmente la puntillosidad, porque la puntada tenía que ser todo perfectito. Claro, eso lo sacaste de tu papá. Y es como que quizás la puntada de la tela la llevé a la puntada de la cirugía. Tiene lógica, ¿no? Obvio. Y llegaste a cirugía plástica. Yo nunca lo dije, te aviso. Wow, qué bueno que lo dijiste. Esa es la idea, de que recuerdes esto y nos transmitas todo lo que tuviste que transitar en todo este tiempo. Raúl, y llegaste a cirugía estética. Cirugía plástica. ¿Continuaste firme? Primero empecé cirugía general, porque cuando yo voy a la Universidad de El Salvador, porque quería hacer el curso superior de cirugía plástica, ahí me dijeron, sí, todo muy lindo, pero tenés que primero hacer la residencia de cirugía plástica, en cirugía general. No me digas, sí te digo. Me tuve que volver, me fui al hospital de la policía, al Churruca, hice cirugía general, los 3 años, que en esa época eran 3 años de residencia, y después volví otra vez a El Salvador, apliqué y entré, hice otros 3 años de cirugía plástica. Ok, y en la cirugía plástica, ¿operaste mucho mientras estudiaste? ¿Cómo se transita eso en la cirugía plástica? Se opera poco en el curso, tenía que conseguir mis propios pacientes. ¿Cómo los comenzaste a buscar? Porque empecé a hacer consultorios de cosas estéticas no quirúrgicas. Ajá. Porque vos pensás que cuando vos sos un chico, yo ahora tengo pelo blanco, en esa época tenía pelo negro y era una cara de nene. Claro. Cuando vos sos chico, una persona te puede entregar el cuerpo para hacer tratamientos no quirúrgicos y quizás algo quirúrgico, una lipo. Te puede entregar las mamas, pero la cara no te la entrega. Tenés que ser más grande. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces ahí es donde empecé a acercarme a mis pacientes, a mis pocos pacientes que tenía en ese momento, haciendo tratamientos no quirúrgicos. ¿Y esos tratamientos quirúrgicos, cómo los comenzaste a conocer? Porque los quirúrgicos. Los no quirúrgicos. Los no quirúrgicos. Y bueno, vos pensás que estamos hablando año 1995, 1994. Entonces estamos hablando que ya estabas entrando ahí como a la medicina estética. Claro. Entonces eso es maravilloso, porque en esa época no había nada. Nada, no había internet. No había internet. No había internet, no había manera de saber algo. Hoy pones relleno, glúteo con y aparece cualquier cosa. Bioestimulación para la cara interna del brazo y tenés pero 1.000.000 de cosas. Entonces, hoy no es fácil. No había nada antes. Nada, cero. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Empezaste con primeras prácticas de cirugía y en qué momento fue que dijiste y voy a hacer esto de, no sé, corporal? ¿En dónde lo hiciste? ¿Dónde lo averiguaste? ¿Dónde lo miraste? ¿Dónde? Había un congreso, me acuerdo Raúl Pinto, que después yo fui a dar cursos en la Vuelta de la Vida, ¿no? En el curso de Pinto, que el congreso que hacían, porque ahí antes estaba Banfi, Leibashov, Pinto y Jorge Silva y Ferreira. Esos 5 eran los que manejaban la estética no quirúrgica del país en ese momento. Y algún congreso hacían. Entonces yo iba y tomaba nota y me fijaba y salías y en los stands ahí te ofrecían la farmacia tal, la farmacia cual, todo lo que había en ese momento. Sí. Y ahí empecé. Pero totalmente, muy autodidacta porque no había cursos. Pero muy autodidacta y viendo la necesidad de que realmente no ibas a tener tanto acceso a hacer cirugías más importantes como un lifting. Era imposible. O sea, tenías que llegar de otra forma al paciente. Entonces llegabas por la confianza. Llegabas por la, entre comillas, amistad. Porque estos tratamientos, como eran por sesiones, ibas entablando una relación y hasta que después llegado el momento te decía, pero esto no se me va, esto del costadito. Bueno, se puede hacer una lipo. ¿Te parece vos que decís? Bueno, y arrancábamos con la lipo. ¿Quiénes fueron tus primeros pacientes haciendo estética, medicina estética? En realidad, viste, cuando uno empieza siempre por parientes lejanos, amigas de parientes, empezás medio así. Y después empezás a formar como una especie de comunidad local, zonal, en algún consultorio donde empieces. Por ejemplo, yo empecé, recuerdo siempre, en la zona del oeste, y empecé con una señora que había fallecido su padre y tenía un consultorio, que el padre de ella era médico, con entrada independiente, esas casas muy lindas, de 2 plantas, de antes.
con una entrada independiente, con su sala de espera y su consultorio. Tenía todo montado y estaba aburrida la señora porque el marido trabajaba bien. Entonces dijo, quiero hacer algo y no sé cómo me contactaron con esa persona. Y ahí empecé. ¿Y empezaste Y ella cómo? empezó a traerme amigas de ella. Ah, mirá, qué interesante. Escúchame, y cuando llegaste eras tú haciendo pequeños procedimientos, ¿cuáles? Sí. ¿Cuáles hacías? Sobre todo Mesoterapia. Muchísima mesoterapia y después empecé a comprar. En esa época era la época del importado, la época de Menem. Entonces traíamos un set de Estados Unidos que se llamaba Biomedic, que era un set de, el cleanser, todo un set para hacer peelings. Sí. Entonces te vendían como ese paquete de 6 cosas, paquetes grandes, como industriales, como para que vos puedas ir haciendo, comprabas ese set y tenías para un montón. Y entonces me la pasaba haciendo a gente conocida, amigas, a todos, los parientes, mi vieja pobre que se... Pasó por todo. Por todo. Y tuvimos que aprender de nuestros errores. Eso nos es costó importantísimo. Muy caro. Raúl, ¿y cuál fue el primer equipo que te compraste? Ahí, ¿o eras solamente tú y tu mano en ese momento? ¿En qué momento dijiste, y voy a agregar esto, siento que me va a complementar esto? El primer equipo que compramos, primero fue un ultrasonido para la cosmiatra, porque yo estaba con una cosmiatra y ella también había traído sus pacientes, que ella también me mandaba cuando algo se le excedía, entonces me la mandaba a mí y entre todos hacíamos eso. Pero el primer equipo que compramos fueron en realidad 2 o 3 equipos. El Velex 08, el Corpo 02. Ese es de Soriza. Y el ultrasonido. Era un aparato para corporal, un aparato para facial y el ultrasonido. Que ahí ya empezaba yo a hacer cirugías, mucha lipo, entonces necesitábamos ultrasonido para desinflamar, para sacar esas pequeñas durezas quedaban. Y ahí empezamos, y ahí ya la tenía otra cosmiatra y ya empezó esa otra cosmiatra a tener más vuelo, más cosas, teníamos más elementos, las botas de presoterapia, todo lo que se usaba antes. ¿Tú sentías que era muy importante tener a la cosmiatra ahí al lado? Y sí, claro. ¿Por como complemento? Sí, es importantísimo. Aún hoy. Aún hoy. Yo hoy hago un lifting, por ejemplo, sigo operando, menos cantidad, pero hago un lifting y yo necesito que venga. Inclusive tengo una cámara hiperbárica. Sí, lo sé. Hoy. Entonces, hoy hacemos cámara hiperbárica, drenaje linfático y después recién viene y me ve. Ok. En el mismo circuito. Ya sabe la paciente que cuando viene a curación, para que le saque unos puntos o lo que fuera, va a estar como una hora y media. Porque está 1 hora en cámara, después está media hora en drenaje y después recién la veo yo. Bien. ¿Y qué sugerirías ahora cuando un médico quiere empezar? ¿Qué dices? Es que la capacitación, que obvio, me imagino es muy importante, pero ¿qué es lo que tú, a la hora que abriste tu consultorio, dices, esto no lo volvería a hacer? Si alguien se va a abrir algo nuevo y tiene que tomar estos cuidados, estas precauciones, o hacer esto que no lo hice y ahora con el periódico de lunes veo qué podría yo hacer. Yo creo que no me arrepiento, creo yo que de nada de lo que hice. Me da pena no haber tenido más recursos. ¿Económicos? No, recursos intelectuales, que hoy día sí los tienen. Hoy levantás cualquier ventanilla de cualquier lado en un taxi que estás, bajás la ventanilla, miraste y hay un curso en una publicidad, en algún chupete televisivo o en cualquier lado. Es decir, hoy tenés todo al alcance de la mano. Es más, estando en tu casa, ponés YouTube y ahí tenés el curso de cómo hacer tal o cual cosa. Sí. No digo que lleguemos a eso, pero yo no tenía nada. Entonces me parece que es importante capacitarse bastante antes de empezar con un trabajo nuevo. Quizás te sorprenda qué es lo que me pasó a mí, porque yo empecé con cirugía, que lo único que hacía era cirugía, pero después cuando llegó, vos no te olvides que justo cuando a mí me dan el título de especialista en cirugía plástica, viene Botox al país. Eso. Año 96. ¿Y cómo fue eso? Eso fue Y para mí eso fue... una locura. Era un elemento mágico que venía en un frasquito. Y no podíamos... No había nada, tampoco había conocimiento para atrás. Entonces, fui yo uno de los encargados en el mundo de empezar a hacer ensayo y error. ¿Cómo llegaron a ti, Raúl? ¿Cómo el laboratorio llegó a ti? Yo fui al laboratorio.
primero llegó a mí la novedad. Sí, ¿Sabés la que información. me dijeron que hay un remedio que saca las arrugas, un remedio Qué loco. que saca las arrugas. No me digas, ¿y dónde está? ¿Quién lo vende? ¿Qué sé yo? Bueno, conseguí. ¿Quién lo vendía? No era Allergan, no era el laboratorio, era una distribuidora en esa época, así que iba a la distribuidora, compraba un frasquito y no había nada. Entonces me daban un fax, una hoja de fax, donde había un esquema con las crucecitas de dónde había que poner, un esquema de una cara así, hecho con marcador, y así íbamos. Pero después empezó a venir el ensayo y error y decir, a esta marcación le fue bárbaro. Pero vino la madre y le quedó horrible. ¿Y por qué? Entonces ahí empezamos a ir trabajando. Era prueba y error, tú. Claro, porque solamente tenías el Botox y no tenías la toxina. Y esa misma empresa empezó a traer otro producto que sacaba las arruguitas, que no las terminaba de sacar el peeling. No te olvides que nosotros antes no había CO2. Hacíamos dermoabrasión con lija al agua. Sí, en quirófano. Claro. Entonces era todo tan precario que de repente que venga una jeringuita. Y tan agresivo, ¿no? Y muy agresivo. Que te saque con una... Era colágeno bovino, colágeno de vaca. Tenías que hacer una prueba un mes antes. De test de alergia. Test de alergia. Entonces, si no hacía alergia, la citabas al mes para hacerle esta cosita. ¿Quién lo vendía? La misma empresa que traía el Botox. Mirá. Entonces ahí se me abrió un mundo donde dije, wow, esto me encanta. Porque no hay downtime, no hay posoperatorio, no hay complicaciones, por lo menos en esa época no las teníamos. Claro. Y ahí empecé yo a descubrir un mundo nuevo. Y empecé a ver, ahí sí empecé a estudiar bien en serio otra anatomía, que no es quirúrgica, ni es la que estudias en la facultad. Una anatomía por planos, y vos lo sabés, porque vos viniste a Verona. ¿Y qué opinas de los cirujanos que no creen mucho en esto de la medicina estética, que no lo realizan realmente? Es que no es una cuestión de fe. Esto de creer o no creer es una cuestión de fe, de religión. Pero que viste que sienten que la medicina estética les está sacando un espacio y que se sienten atacados. Eso es otra cosa. ¿Qué opinas tú siendo cirujano? Que yo creo que uno tiene que saber hacer todo y bien. Y si no lo sabes hacer bien, tenés que reconocerlo. Tenés que ir a un costado y que pase. Y que lo haga otro. ¿Pero sientes que es un complemento la medicina estética para el cirujano plástico en general, cirujano estético? ¿Sabés qué pasa? Yo te lo pongo al revés. Para el paciente. Uh-huh. El paciente en los años 80 tenía la cirugía plástica o la cirugía estética como único recurso. En los 80. Que eran los 80 cuando yo empecé a ver a estos maestros míos. Hoy no es el único recurso, es el último recurso, te diría. Porque una persona empieza a hacerse tratamientos estéticos desde que tiene 14, 15, en algún caso puntual, pero generalmente desde los 20 y pico ya arrancan. Uh-huh. Y además es gente que se cuida, es gente que previene, que el sol ya antes nos cocinábamos al sol, ahora ya se cuidan un poco más, ya saben que de esta hora no. Entonces vos ves gente que tiene 40 años que no tiene una mancha. Pero porque ya hay un cambio de conciencia y hay un montón de cosas que se van haciendo para no llegar a eso, a la caída. Ya el estilo de vida cambió mucho de los pacientes. Totalmente. Hoy sabemos un montón de cosas que si antes hacíamos un lifting, una señora anciana que estaba caída, cuando la operábamos de lifting quedaba una anciana estirada, pero no quedaba más joven. Es verdad. Creíamos que quedaba más joven. También cambiaron las técnicas y cambió el concepto. Hoy sabemos que el envejecimiento pasa por 2 etapas y que con la cirugía arrancás con la segunda etapa, pero no con la primera. Es decir, primero te desinflás y después te caes. Así es. Y si vos haces un lifting y con las técnicas anteriores solamente estás tratando la caída, pero no el desinflado. Yo hablo así para que se entienda. Sí, clarísimo. Entonces esta deflación hay que suplementarla de otra manera. O con lipoinjerto, con grasa, o con fillers. Y si estás en la primera etapa del envejecimiento, que es la etapa de la deflación, ahí tenés recursos para poder poner antes de llegar a una cirugía. Hoy día ya también cambió, porque nosotros, además de hacer un lifting con lipoinjerto, también hacemos un lifting distinto. Antes era mucha disección de piel
y apenas unos puntitos de plicatura en los músculos y después tirábamos todo para atrás. Entonces quedaba con mucho excedente de piel para sacar. Ahora la tracción es unos 70 grados para arriba. Es decir, desmontás el deep plane, desmontás el ligamento cigomático y lo colgás 70 grados para arriba. Entonces queda todo reposicionada la cara y casi no sobra piel. Claro. Muy poquito lo que sobra. Claro, sí. Entonces cambió el concepto. Cambian los resultados, cambia todo. Es más lindo ahora. ¿Y por qué entonces la medicina estética no está teniendo ese reconocimiento como especialidad? ¿Qué piensas de eso? Es muy raro. Ahí ya tenemos que apelar al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está queriendo sacarse de encima especialidades porque dicen que según ellos, el país, Argentina, tiene más especialidades que la media del resto del mundo. Entonces no quiere ir sumando nuevas especialidades al quehacer médico, sino que quiere en realidad tratar de acotar. Es una cuestión más bien política. Pero yo soy peruana, por ejemplo, y en Perú los dermatólogos son nuestros peores enemigos y los cirujanos plásticos, pero a un nivel de un perseguir de forma muy intensa. Y hay veces de que como una cosmiatra puede tener mucho conocimiento y conocer mucho más de piel que un médico, a veces el médico estético puede tener mucho más conocimiento que un dermatólogo, por ejemplo, porque se capacitó, al no tener esta aval de medicina estética como especialidad, te tienes que capacitar permanentemente. Entonces, eso lo veo. Es increíble el conocimiento que hay que tratar de adquirir también como para sacar la cabeza un poco, ¿no? Sobresalir. Sí. Eso es... Lo que pasa es que, bueno, ahí se están mezclando un montón de cosas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque hay personas que tuvieron que hacer una residencia exhaustiva durante 4 años en algo, por ejemplo, dermatología o cirugía plástica, pero la cirugía plástica también tenés que hacer otros 3 años más, entonces es muy largo. Y ellos lo que aducen es diciendo que hay este señor que salió del cascarón hace 5 meses, le dieron el título y ya empezó a hacer medicina estética. Eso es verdad. Entonces, como no está limpia la especialidad. Eso es verdad, eso es muy cierto. Está muy despulida. Por eso la idea también de esta entrevista, tú siendo maestro mío y de muchos de nosotros, como lo dije, es conocer un poco todo tu recorrido, todo lo que tuviste que vivir, las experiencias buenas y malas. Las coronarias que dejás. Totalmente. Todo lo que dejaste. Y no había nadie que te ayudara. No había nadie a quien consultar, ¿no? Claro. La cantidad de Fitzpatrick tipo 4, que son esta gente como yo, morochita, que le hacíamos un peeling pensando que era lo mismo que una señora blanca sajona y la dejaba llena de manchas porque el ácido irritaba y no sabíamos prácticamente nada. Recién empezaba a verse esas cosas. Y en todo este recorrido que has hecho, ¿cómo pudiste ser ahora que eres referente de muchos de nosotros? ¿Fue leer mucho, capacitarte? ¿Dónde fuiste? ¿Qué opinas de los congresos y de los cursos? De todo lo que hay ahora, como dices, lo encuentras en cualquier lugar. ¿Siempre los recomiendas? ¿Hay que saber elegir? ¿Qué es lo que piensas? Los congresos grandes son buenos, pero son tan grandes, que son miles de personas, por ejemplo, ya sabemos que están esponsoreados la mayoría de sus disertaciones por la industria farmacéutica. Entonces, uno tiene que saber elegir muy bien a cuál conferencia ir. No digo que está mal, digo que vos sabés a lo que te atenés. Un evento tan multitudinario, sabés que hay cosas que son por la marca, por el producto, por el laboratorio, pero realmente no están hablando el speaker, el que está poniendo ahí, está muy, digamos, condicionado por quien lo lleva. Claro. No es porque lo están viniendo a buscar porque me gusta cómo habla o las cosas que descubrió. No. Es porque es speaker de una marca. Pasa muchísimo. Entonces eso es un montón. Por otra parte, hay un montón de gente que no tiene los créditos necesarios para dar cursos y los da. Pero bueno, el tema es que no te enseñen mal. Una cosa es que te informen, otra cosa es que no te informen y otra cosa es que te desinformen. Es verdad eso. Entonces yo creo que la desinformación es lo peor que puedes hacer para alguien. Si alguien no sabe algo, no sé.
Eso no tengo idea. Por ejemplo, pasado mañana tengo que dar un evento, es un evento mío, donde siempre estás haciendo eventos y capacitaciones. Sí. Todo el tiempo actualizaciones. Pero voy a hablar de la migración de los rellenos, que dicen que no migra, y yo veo que en algunos casos, y yo creo que hay que abrir esta puerta inicial para que todos sepamos que existe, para poder evitarlo en algún momento, porque para eso tenemos que saber por qué. A la señora tal le migró y a la otra señora no. Es la cantidad, fue el masaje, fue el que lo hizo con aguja o con cánula. El lugar donde se colocó. El lugar donde se colocó. Entonces hay muchas cosas para... Todavía sigo siendo un chico curioso. Investigas un montón. Y bueno, y ahí voy descubriendo cosas. ¿Qué le puedes dar de consejo a un médico que se está metiendo en este mundo, quiere comenzar a incursionar en este mundo? Que primero sea sincero con él mismo y ver por qué le gusta. Si realmente le gusta, que encuentre dentro del mundo de la estética en qué le va bien, qué es lo que hace bien, qué es lo que él sabe. Esto me va bárbaro. Y ahí apretarle el acelerador y no pares. Y viví haciendo un montón de investigación, un montón de cursos. Andá afuera, viajá a cursos no esponsoreados por la industria, en lo posible. Andá a tratar de tocar a alguien que vos sabés que es bueno, a ver si te puede aceptar una pasantía de una semana. Y ahí vas a ver la realidad, no lo que se habla en un congreso. Vas a ver la realidad de la práctica diaria. Vos viniste a hacer un one-to-one conmigo. Sí. Y ahí te diste cuenta, un día de práctica. Controles, primeras consultas. El manejo, ¿no? Retoques, el día a día, el manejo. todo. Claro. Porque es desde todo. O sea, yo aprendí desde cómo llega el paciente, cómo lo reciben, qué pasos son los que se siguen hasta que llegan a tu consultorio. Eso es un montón. Eso es el viaje, el journey. Sí. El patient journey. Así es. Así se llama. Y fue maravilloso. O sea, fue otra visión, otra cosa que en el día a día no lo puedes ver. Pero después vos lo aplicás en tu consulta. Y sí, claro. Y todo el tiempo hay que estar. Y además, mi pensamiento es también, hay que tratar de capacitarte de todas las formas, porque si vas, por ejemplo, a un congreso, a veces dices, y esto no sé, no lo haría. O hay una sola charla de tal congreso en el que te sirve y dices, esto me lo guardo porque me sirvió para el futuro. No siempre todo sirve, como dices tú, saber qué es lo que no y qué es lo que sí. Igualmente yo creo que los médicos de ahora tienen muchísimas más ventajas que nosotros. Pero como tienen muchas más ventajas, también están más cómodos. Entonces están esperando que les llegue la información. Nosotros la íbamos a buscar. Raúl, ¿y las redes? ¿Cómo te va con ellas? Y me tuve que meter, pero no me gustan. No me gustan mucho. Pero sientes que... Pero son necesarias. Antes estaba la Para Ti. Antes estaba la revista Gente, la revista Hola. Entonces la leías en una peluquería, qué sé yo. Es cierto. Y te ibas asesorando de estas cosas. Hoy es esto. Entonces, como esto de las redes es el medio virtual por excelencia, y bueno, hay que ayornarse. Yo creo que son buenas, pero también es una gran licuadora donde está metido de todo. Gente que habla sin saber, gente que realmente habla, gente que tiene... Por eso yo siempre digo que hay médicos conocidos y reconocidos. Hay médicos que tienen un montón de seguidores, son muy conocidos, y hay médicos que no tienen tantos seguidores y son reconocidos por el colega. Por eso es una pequeña, sutil juego de palabras, ¿no? Conocido y reconocido. ¿Te gusta enseñar? Me encanta. ¿Es lo que más disfrutas? Me encanta. Me gusta contar historias. Entonces, una charla mía generalmente es un storytelling. Es un comienzo, un impacto inicial, un desarrollo, un final y una moraleja para que se lleven a casa. Y eso a mí me encanta. Me gusta enseñar, me gusta hacer paralelismos. Esto es como si fuera tal cosa, entonces vos cuando le bajás y entonces sube y que ta. Bueno, toda esta cosa de paralelismo para que lo entiendan y lo vean, lo visualicen, a mí me gusta hacerlo. ¿Cómo quieres que te recuerden con el pasar de los años? Pitangui fue un gran referente y hoy nadie habla de él. Yo creo que me gustaría que me recuerde a mi familia nada más. Porque el resto, todo lo que hoy es wow, es un boom, como el punto MM, como la técnica Vane, todas estas cosas que inventé,
quizás van a ser borradas y abolidas porque va a venir nuevas cosas. Entonces, un gran tipo de última. Un tipo, como todo el mundo que dice, estuve en lo del one-to-one, un tipo humilde, sincero, generoso, todo el mundo habla de eso. Bueno, eso. Bueno, estoy segura que va a ser así. Raúl, muchas gracias por venir. Por favor. Muchísimas gracias. Un placer. Me lo pediste, yo estaba. Sí, yo sé, me respondiste al toque además. Gracias, muy amable. Bueno, tuve el honor de estar con el doctor Raúl Vanegas y los invito para ver los siguientes capítulos del programa de Historias que Inspiran en Medicina Estética.